Y estamos aquí en nuestro podcast Mi Encuentro con Dios, hoy con un invitado muy especial, alguien que amo muchísimo. Él es Lucas Conslie. ¿Cómo estás? Hey amigo, gracias por invitarme a este podcast y bueno, feliz de poder estar acá, por lo menos compartiendo con vos y bueno, y también espero que sea de bendición para todo aquel que se encuentre con este podcast. Qué bueno poderte tener aquí. Quiero contarle algo a la audiencia. La primera vez que te vi fue a través de un video en YouTube, obviamente de la canción Al que está sentado en el trono. Y recuerdo ese Lucas de cabello largo, ese Lucas que no era necesariamente la primera persona en el video, aunque la idea de grabar ese video era que nadie fuera la primera persona. ¿Verdad? Pero me impactó mucho cuando vi a ese Lucas Conslie y cuando lo vi, de esas cosas atrevidas que digo, yo dije, yo quiero ser amigo de él. Y tantos kilómetros y el Señor ha permitido que podamos construir algo juntos, ¿verdad? Una amistad bonita. Yo quiero iniciar este podcast preguntándote por ese Lucas Conslie. En ese momento, ¿quién era Lucas Conslie? Ese cabello largo, ¿qué estabas viviendo? Cuando grabaste eso tú de manera particular, ¿creías o sabías que iba a pasar algo tan impactante o tan exponencial como ocurrió? Quisiera entrar por allí. Mira, yo creo que no. Creo que ni hacía idea de lo que podría llegar a suceder con eso o todo lo que sucedió. Si hacemos una retrospectiva en el tiempo y empezamos a mirar para atrás, digo, nunca me imaginé que algo que había nacido en un cuarto, en lo íntimo, que en realidad algo que había nacido dentro de mi corazón, lleno de miedos, lleno de no querer mostrar nada a nadie, de la noche a la mañana y con un montón de procesos en el medio, ¿no? Lógico. Dios sopló. Creo que esa es la realidad de todo lo que pasó en estos años. Dios quiso soplar ese sonido y lo esparció en las naciones y realmente sorprendido hasta el día de hoy. Yo escucho a cuánta gente Dios salvó con esas canciones, cuánta gente Dios regresó, restauró y... Ahora, ¿cuántos gringos la están oyendo? ¿Cuántos americanos hoy la están cantando? Gente que habla inglés. Correcto. Y veo cómo la bondad de Dios se extendió. Lo que me había bendecido a mí, Dios lo multiplicó en otras familias. Y eso es, me imagino eso es sorprendente. Que en ese momento habían muchas otras canciones, ¿verdad? No era que esa era la única canción que tenías. Exacto, sí. Había un montón ya. Justo veníamos con mi familia, veníamos de una centrifugadora del espíritu porque Dios nos había tenido 4 años como en una caverna, digo yo, pero... En el buen sentido, no una caverna donde oscura o sin luz o fría, sino ¿no? Una caverna de sustento donde podíamos ver que teníamos todo lo que necesitábamos, no teníamos en abundancia, pero teníamos todo lo que necesitábamos para poder oír y obedecer cada palabra que el Espíritu Santo hablaba a nuestros corazones y creo que estábamos saliendo desde ese lugar a poder proclamar la victoria que Dios había hecho en nuestras vidas. La ubicación geográfica de esa caverna fue Brasil. Exacto, definitivamente, sí. ¿Verdad? ¿Cómo llegas a Brasil? Bueno, Brasil es una historia muy loca, muy loca. ¿Por qué digo muy loca? Porque es creer o reventar, como dice el dicho popular. Llegamos a Brasil por un llamado del Espíritu. Es simplemente así. No puedo retribuirme ningún mérito, ni decir, yo fui el realmente el acertado de tomar la decisión correcta. Yo lo único que hice fue obedecer. Estaban solo los dos. Exacto. En el primer momento fui soltero.
Incluso soltero, Exacto. llegas a Brasil soltero. Yo llego a Brasil soltero después de más o menos unos 3, 4 años de búsqueda, porque a los 17, de 17 para 18 años más o menos, yo escucho la voz del Espíritu Santo en mi cuarto que me dice andate a Brasil. Y fue algo loco para que la gente pueda entender el contexto. Y yo llegué un día del trabajo, llegué súper cansado y cuando entro a mi cuarto escucho una voz que me dice andate a Brasil. Y yo empiezo a decir mamá, papá, digo, ¿están acá? Y me acuerdo que en mi casa no había nadie ese día. Y yo me doy cuenta y digo, Dios, si fuiste vos el que me hablaste, decímelo de vuelta. Y me dice, ándate a Brasil. Era la segunda vez que escuchaba la voz de Dios audiblemente. Y para mí fue tan impactante, primeramente porque penetró mi corazón esa voz que me hizo estremecer por dentro. Al mismo tiempo, quiero confesar, tuve un miedo. Mucho temor, claro. Exacto, tuve un miedo porque dije, no hay nadie aquí en mi casa. ¿Qué está sucediendo? Pero había un fuego en mi interior de querer corresponder a cada letra de lo que había escuchado. Y bueno, y fue todo un tiempo de mucha búsqueda en el Señor. Y a los 21 años me fui para Brasil. ¿A los 21 años ya conocías a Sylvie? Sí, yo a los 18 años, después de haber recibido esa palabra, hacía poco tiempo que yo me había puesto de novio con Silvina. Justo, ¿no? Exacto. Justo te pones de novio y el Señor te envía a otro país. Exacto, y el Señor me envía a otro país y ahí empezó toda una búsqueda mucho más profunda porque antes de llegar a escuchar al Señor a los 17, 18 años, yo ya venía en una búsqueda de decir, había algo que en la iglesia local ya no me saciaba, pero no porque la iglesia local tuviera la culpa, sino porque mi hambre y desesperación por conocer a Dios más profundamente me estaba llevando a una insatisfacción. Obvio que en la inmadurez de un chico de 18 años quería buscar un culpable, pero en realidad era algo que el mismo Espíritu Santo estaba provocando dentro mío. Y yo decía, hay algo más que las reuniones, hay algo más que las canciones del domingo, hay algo más que me está llevando y me está atrayendo. Entonces, creo que ese llamado de Dios era una consecuencia a una búsqueda intensa. Entiendo. Y tu entorno espiritual, ¿cómo fue el proceso donde tú realmente, si tu entorno era cristiano, de familia cristiana, eso no lo contarás, pero ¿cuál es el momento donde tú te encuentras con la salvación? Que tú dices, me encontré con Cristo y he sido salvado. ¿Cuándo empezó esa historia? Mira, para poder que la gente pueda entender, bueno, yo creo que siempre lo digo de esta manera, yo tuve la bendición de haber nacido en un hogar cristiano y creo que eso le da un plus extra. ¿Por qué? Porque te acorta distancias. Te acorta distancias en el sentido de que ya no tenés que descubrir dónde es la puerta, sino que ya sabés dónde es la puerta. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de tu infancia te enseñan a interpretar cuál es la puerta que te lleva al Padre. Y por eso te revelan a un Jesús tan vivo, tan cercano y decís, hey, Jesús es la puerta. Pero cuando quizás no naciste en un hogar cristiano, te cuesta un poco más conocer. Mucho más. Seguramente vos, Will, me podrás contar de eso. Pero por eso digo, tuve la bendición de que a través de mis papás me encaminaron hasta la puerta. Obvio que la decisión la toma cada uno. Claro, tú ya tenías discernimiento, qué es lo bueno y qué es lo malo. Exacto. Y cómo un muchacho que nació en ese entorno entonces lidió con el pecado.
Con tu naturaleza de hombre, exacto, con tus deseos de hombre, con todo lo que un adolescente lucha, porque es que yo creo que las luchas de ese Lucas no son diferentes a las luchas de los adolescentes de este tiempo. No, para nada. Creo que mis papás hicieron un muy buen trabajo, pero al mismo tiempo yo sufría las mismas afecciones de cualquier individuo en esta tierra. ¿Por qué? Porque en realidad es nuestra naturaleza caída que nos empuja todo el tiempo a desear el pecado más que la gloria de Dios. Entonces, algo tan importante dentro mío fue que, bueno, yo jugaba mucho al fútbol y venía haciendo una carrera futbolística muy buena. ¿Se podía decir que pensabas que ibas a ser profesional en el fútbol o soñabas eso? Ese era mi objetivo. Muy bien. Pero Brasil no tiene que ver con ese objetivo. No, nada allá que es ver. otra historia. Otra historia, claro, otra historia. Mi objetivo de vida era ser jugador de fútbol. Esa era mi meta y ese era mi objetivo, al punto de que yo comía, dormía, despertaba, caminaba fútbol todo el tiempo. Entonces tenía una convicción tan clara de lo que quería ser, pero al mismo tiempo eso me llevaba a tomar mis propias decisiones y eso me empezó a llevar a caminos incorrectos. Entonces, dentro del ejercicio del fútbol, yo empecé a ver que mi vida se estaba completamente aislando de lo que mis papás me habían enseñado. Entonces, a los 15 años, para volver a tu pregunta, a los 15 años yo voy a un retiro. No sé si alguno que está escuchando este podcast fue a algún retiro de la iglesia, esos retiros de sanidad interior, de búsqueda con Dios, esos retiros muy famosos. Liberación. Exacto. Muy bien. Que se veía todo, ahí claro. se veía todo. Era como un combo de muchas cosas. Y fui a ese retiro, me acuerdo tenía entre 15 y 16 años. Y en ese retiro me di realmente cuenta de que yo había tomado un camino completamente opuesto al que Dios me estaba llamando. Y en ese retiro tuve la convicción firme de que realmente el fútbol no era para mí. Y eso, al haber Jesús entrado en el camino, Jesús me salvó. Porque en realidad mi convicción de vida estaba muy clara. Era muy firme y yo sabía por qué estaba viviendo. Entonces, y quienes hemos jugado contigo sabemos qué talento había. O sea, no era un sueño absurdo, porque en realidad tenías condiciones de deportista. Exacto. Y de futbolista. No era un deseo de todo niño, porque creo que todo niño quiere jugar a la pelota, claro. Sino que era la dedicación que yo le había dejado. Y creo que muchas veces en el desarrollo de la vida, las cosas que más te cuestan dejar es lo que más tiempo le dedicaste. Entonces, era como una lucha de dos altares. Era una lucha de querer hacer lo que Dios quería y de querer hacer lo que yo quería. Y para resumir esto, yo tengo un encuentro muy fuerte con Jesús. Ese fue un sábado a la noche, que era el sábado de liberación. Muy bien, muy bien. Ese sábado a la noche fue tan fuerte para mí porque empecé a sentir la presencia de Dios como nunca antes la había sentido, pero al mismo tiempo había un pastor que era un maestro, el tipo de la palabra, y él se acerca y me dice: voy a profetizar sobre tu vida. Para entrar más en contexto, yo iba a una iglesia bautista, no era tan cerrada, pero tampoco era tan abierta. No era tan común. Todo lo de profecía, esas cosas, no era normal, ¿viste? Entonces él me dice: voy a profetizar sobre tu vida. Y dice: veo que el Señor te llena de canciones. Dice: el Señor te va a dar canciones que van a recorrer la tierra, dice. Y dice: y ahora, dice, vas a ser como, él me dijo, vas a ser como una fuente de aguas. Dice: siempre vas a tener algo para decir. Dice: siempre va a haber una canción nueva en tus labios. Wow. Y el tipo dice: recibe la nueva canción que viene del Espíritu para tu vida. Me puso la mano en el pecho
Y yo volé para atrás así como si fuera un... Y cámara lenta. Exacto. Como si fuera un dibujito de anime, ¿viste? ¡Wow! Cayendo para atrás. Y cuando caigo en el piso, empiezo a sentir en mi cuerpo todo el pecho como si fuera un fuego y comienzo a cantar una canción como si me lo hubiera sabido, una canción nueva. Hasta el día de hoy no me acuerdo qué canción era, ni sé cuál era. Estás en uno de tus espontáneos, exacto, Lucas. Creo que ese fue el inicio del primer espontáneo y eso me marcó tanto que empecé a entender que Dios quería hacer otra cosa conmigo. Pero pará, o sea, en ese momento Lucas ya había cantado algo, había una inclinación en medio de tu gran pasión que era el fútbol, a la guitarra. O sea, ¿cómo era tú y la música hasta ese momento de esa palabra? En realidad yo canto desde chiquito porque mi principal instrumento es la voz. Entonces, yo creo que yo me encontré con el instrumento. No es que me di cuenta y dije, bueno, voy a ser cantante. No, yo me encontré con el instrumento y fue en un día que llegué a la iglesia con mis papás y que no había nadie para cantar y mis papás sabían que yo cantaba más o menos. Bueno, dale, cantá. Entonces, me encontré con el instrumento en medio de un lugar que en realidad yo fui a llenar un espacio vacío. Muy bien. Y en ese espacio vacío me di cuenta que ese espacio no estaba vacío porque alguien había faltado, sino que ese espacio estaba vacío porque yo lo necesitaba llenar. Es completamente diferente. Claro. Entonces, es ahí cuando yo me empecé a dar cuenta de que hay algo que el Señor puso dentro mío que de ahí es lindo. Claro. Y ahí fue ese ejercicio de empezar a cantar en la iglesia, pero era algo normal y cotidiano de un niño que sabe cantar. Como que parecía que era algo mecánico, pero a partir de ese momento se convirtió en algo serio. Exacto. Entonces lo empezaste a tomar en serio. Es verdad. Lo empecé a tomar en serio al punto de que en realidad me encontré en esa encrucijada de amor diciéndome, yo te voy a dar canciones. Y dije, nunca pensé en eso. Porque en realidad yo estaba pensando en otra cosa. Claro. Entonces, entré en un tiempo de desintoxicación. No es que listo, bueno, tuve ese encontronazo con Dios, llegué del retiro y dejé de jugar a la pelota. No. Ya. No fue así. Fue un proceso también. Fue un proceso que llevó de los 15 a los 18. Muy bien. Sí. Muy bien. Tremendo. Entonces, tú dices, en esa noche, ese sábado, Jesús vino y trajo una nueva canción, un cántico de libertad sobre tu vida, incluso que abarcaba lo que eran tus sueños, tus deseos genuinos de dedicarte a una actividad como profesional. Ese tú puedes decir que ha sido tu encuentro con Jesús quizás más liberador. Vital. ¿Verdad? Yo creo que Él me salvó. Ese día me salvó. Literalmente. Ahí fuiste salvo. Incluso aunque habías nacido en un hogar de cristiandad, ese día tú puedes decir, yo recibí a Jesús como mi Salvador. Y tu encuentro con el Padre, porque claro, al tener un padre cristiano, ya entiendo que realmente te llevaba a la iglesia, te impulsó a cantar, era alguien que realmente ama a Dios, pero ese encuentro con la paternidad de Dios fue fácil para ti gracias al Padre que has tenido. Yo creo que en algunos aspectos sí, pero mira, siempre yo hago como esta analogía de cómo fue mi relación con mi papá. Muy bien. La analogía que siempre hago es esta. Cuando uno nace y ve a su padre, es lo primero que ve. Es lo primero que ve y queda fascinado porque en realidad no tiene conocimiento de algo bello. Claro. Entonces, el papá puede ser el más feo del mundo, pero lo primero que él vio cuando abrió sus ojos, fue el papá. Claro. Entonces, para él es lo mejor que hay en la vida. Y creo que eso fue lo que pasó conmigo. Mi papá era todo. Pero, ¿qué es lo que empezó a pasar en el proceso del camino? Y yo empecé a crecer. Yo empecé a crecer y cuando tuve 4 años, yo creía que mi papá era un superhéroe.
porque el tipo hacía todo por mí. Nosotros vivimos una vida complicada. Mi papá es un luchador de la vida. ¿Pero por qué? Porque imagínate, el tipo apostó todo para poder progresar. Entonces, yo me acuerdo que nosotros dormíamos en un colchón y mis papás dormían en el piso. Entonces, ver y recordar esas imágenes, vos decís, mi papá es un superhéroe, porque nunca nos dejaba faltar nada. ¿Una familia de cuántos? Y nosotros éramos, por 10 años, fuimos papá, mamá y 3 hermanos, que era yo el tercero, el más chico. Muy bien. Después de 10 años, vinieron 2 más. Wow. Pero ya ahí la historia era bastante diferente. Ya. Los primeros 3 vivieron esos tiempos rudos. Exacto, esos tiempos rudos, pero al mismo tiempo de mucha gracia, de mucha misericordia y de mucho ver la mano de Dios poderosa, ¿no? Dios siempre estuvo ahí. Exacto. Hacía parte de la naturaleza de la familia. Eso es. Y ahí empecé a crecer, empecé a darme cuenta de que mi papá era un superhéroe. El tipo me tiraba para arriba y yo me sentía libre y no estaba pensando si me iba a caer porque él me iba a agarrar. Pero ¿qué empezó a pasar en el desarrollo del tiempo? Yo cuando empecé a cumplir 12 años, yo me empecé a dar cuenta que mi papá, no sé si era un superhéroe. Y me empecé a dar cuenta de que en partes era un superhéroe, pero en partes empecé a notar que él tenía algunos defectos y algunos puntos débiles. ¿Qué es lo que pasó? A los 18, 17 años, me di cuenta de que mi papá no era un superhéroe. ¿Y qué es lo que pasó? Me empecé a dar cuenta de que él estaba lleno de defectos. Y en realidad, cuando me empecé a dar cuenta que él estaba lleno de defectos, me olvidé todo lo que él había hecho. Y en realidad me posicioné en sus errores y en sus defectos. Pero creo que todo ser humano vuelve a recapacitar cuando se casa y tiene el primer hijo. Eso para mí fue poder volver a decir, mi papá nunca dejó de ser un superhéroe. Wow. Porque creo que en el desarrollo de la vida uno pasa por procesos, pero cuando uno es padre empieza a reconocer que tu papá siempre fue un superhéroe, aunque tiene defectos. Tremendo, o sea, vives un proceso de decepción, pero cuando te haces padre, cuando Dios permite que eres padre, ya empiezas a ver las cosas realmente como son y empiezas a darle el valor pues que tu viejo tuvo y la influencia que tuvo sobre tu vida. Sí. Y creo por eso hago esta analogía, porque creo que muchos pasamos por ese transitar. Y creo que el saber cómo transitarlo no te va a generar decepciones que sueltes todo, sino que decepciones que te aferren más al amor y a la devoción del Padre. Y creo que en todo ese ejercicio, el conocer al Padre de una manera tan profunda, Brasil para mí fue conocer al Padre de una manera súper, súper poderosa, pero duro. Okay. Fue duro en el sentido de que toda mi teología, todo lo que yo había conocido de Dios, se me cayó todo por el piso y yo dije, pero pará, ¿por qué? Al momento que Dios me dice, yo quiero que seas mi hijo. Entonces cuando yo escucho de Dios eso, digo, pará, me empecé a replantear cuándo dejé de ser tu hijo. Y Él me dijo, el que es mi hijo hace mi voluntad. Y todo aquel que es nacido del Padre está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Y Él me empezó a mostrar un montón de cosas que había hecho dentro del caminar fuera de la voluntad de Dios. Y ahí fue todo un proceso de transformación bastante... Ahí fue clave para que tú pudieras tener tu encuentro con la paternidad de Dios. Exacto, antes de ser padre. Porque en realidad ahí estaba solito Silvi y yo. Claro. Entonces Dios nos llevó a un momento de mucho aprendizaje, de mucho machaque, pero para realmente poder experimentar
a un padre que es celoso, pero que está lleno de amor, sin medidas. Y eso fue extraordinario. Tremendo. Y en esta búsqueda, ¿cómo encaja el Espíritu Santo? Quiero saber un poco tus experiencias, cuál era tu trasfondo espiritual, si estabas acostumbrado. Bueno, me dijiste que era primera vez que te profetizaban allá en ese campamento. Quiere decir que tu entorno no necesariamente estaba muy presente el Espíritu de Dios. Y quisiera saber un poco de cómo es que te empiezas a encontrar con el Espíritu Santo. Yo creo que el entorno quizás no me ayudaba a conocerlo, pero él siempre estuvo. Muy bien. Y creo que esa fue la gran diferencia, porque si hay algo que yo puedo reconocer es que gracias al Espíritu Santo estoy vivo. Él me salvó un montón de veces. ¿Así literal? Literalmente. Cuéntame una de las... Bueno, yo escribí un libro que se llama Escuchando tu voz, que parece que es para niños. Que es para niños, pero en realidad es para la familia. Muy bien. Y esas experiencias, muchos quizás no saben, piensan que es un cuento de historia, claro, pero en realidad es mi vida. El personaje que está ahí soy yo, la historia que me pasó es real, cómo el Espíritu Santo me conducía. Yo creía que era en realidad una voz externa, pero era una voz interna que me hablaba a mí y que por muchos años yo le empecé a percibir que esa voz estaba y me libraba. Hay veces yo iba a tomar decisiones incorrectas y esa voz dentro mío me hacía replantearme una y otra vez como si fuera la voz de mi papá o fuera la voz de mi mamá. Después de grande identifiqué que era el Espíritu Santo que me estaba hablando, que me había preservado. Pero, por ejemplo, estuve en situaciones donde el fútbol mismo te lleva a tener quizás relaciones con personas que no son del todo buenas. Claro. Nosotros vemos el fútbol solamente a 11 y 11 tipos corriendo atrás de una pelota, pero todo lo que hay por detrás del fútbol nadie lo sabe. Entonces yo estuve en lugares donde quizás estaban tomando o se drogaban y yo estaba expuesto a todo eso. Y muchas veces tuve oportunidad de llegar a querer consumir y esa voz interna me decía, vos es para ti. No sos eso. Y eso en el momento, viste, como decir, voy a agarrar el vaso y en el momento que mi naturaleza caída me llevaba a querer agarrar ese vaso, esa voz interna se activaba automáticamente, me decía, vos no sos eso. ¡Truc! Me daba tanta convicción de pecado que yo me tenía que ir del lugar. Pero porque algo pasaba internamente conmigo. Hoy entiendo que es el Espíritu Santo. En ese momento era como un temor reverente, de Dios, claro. Así decir, que me hacía entrar en razón y decir, yo no pertenezco a este lugar. ¡Tum! Y me iba. Muchachos, no vemos, no, me llamaron, me tengo que ir. Entonces, situaciones así que el Señor me ha preservado a través de la voz del Espíritu Santo. Qué tremendo, qué tremendo. La voz de Dios es definitivamente, creo que la esencia de nuestros encuentros con Él y por eso la importancia de buscar una profundidad en esta conversación contigo. ¿Cómo ha sido entonces ese desarrollo en tu vida práctica, en tu vida ministerial? Creo que muchos que están escuchándonos hoy conocen un poco la experiencia de cuando escribiste o percibiste al que está sentado en el trono. Quisiera saber si esa fue una experiencia única o has vivido otras experiencias quizás similares que has recibido, que tú dices, esto no es mío, esto lo recibí y que nos puedas contar hoy. No, yo creo que la mayoría de las canciones que el Señor me da son de esa manera. Creo que con el tiempo he aprendido a percibir cuándo el Señor me habla y cuándo yo necesito parar porque hay algo que está viniendo que no es mío, pero que Él quiere transmitir a través mío. Entonces, algo que aprendí a desarrollar
en todos estos años es cómo estar atento a percibir la presencia de Dios en los mínimos detalles, independientemente si estoy adorando en una reunión, si estoy en una charla con mis amigos, o si estoy caminando por la calle, o si estoy haciendo un trabajo. Claro. Entonces, en todo ese ejercicio hay algo que me ayudó siempre a estar atento. Y la pregunta que yo siempre hago es: Señor, ¿qué es lo que querés decir? O Señor, ¿cómo lo querés hacer? Y es ahí cuando yo me vuelvo ¿cómo así decirlo? Como que yo hago que mi corazón se vuelva un receptor. Una grabadora. Exacto. Es como decir, yo me vuelvo un receptor de todo lo que está viniendo. Entonces es como, por ejemplo, nosotros dos estamos acá en esta habitación, pero hay un montón de señales que están pasando que nosotros no la vemos. Y la más evidente es la señal de Wi-Fi. Claro. Hay un Wi-Fi activado acá, vos no lo podés ver con tus ojos, yo no lo puedo ver con mis ojos, pero sabemos que está. Y sabemos que si nosotros nos conectamos a esa red de Wi-Fi, podemos acceder a un montón de cosas. Entonces yo me empecé a dar cuenta que en Dios es muy similar. Ya. Dios siempre está en medio de nosotros y su voz es constante para con nuestras vidas. Y solamente la escucha aquel que quiere escuchar. Entonces yo quiero estar dispuesto a escuchar. Entonces he aprendido a percibir, decir, hey Señor, ¿qué querés decir? No solamente con una canción, sino con una palabra, claro, sino con alguna situación en la calle. Señor, ¿qué querés hacer? Y así empezó. Y una de las canciones, bueno, fue Al que está sentado en el trono, pero otra de las canciones, no sé si alguno la habrá escuchado, que es esa que dice: toda la tierra será llena de tu gloria, así como las aguas cubren el mar, ansiosamente esperamos tu llegada, y como el Espíritu y la novia, clamamos a ti, Señor. Ven, Señor. Bueno, esa canción que está en el primer disco se llama Un Nuevo Tiempo. Me acuerdo patente que un día me fui a dormir. Era una noche normal, como cualquier otra. Habíamos estado con mi esposa y mi hija, solamente estaba Zion, y habíamos estado teniendo un tiempo muy hermoso con el Señor. Me acuerdo que me fui a acostar y como en medio de la noche empiezo a tener un sueño. Y en el sueño estaba en un cuarto todo blanco, y cuando veo al fondo y me empiezo a acercar, era todo un cuarto blanco. Había un viejito que estaba sentado con una silla y estaba: toda la tierra será llena de tu gloria. ¡Wow! Entonces yo, ¿qué hice? Me senté y lo empecé a escuchar. ¿Qué es lo que pasó? Cuando yo me desperté, me acordaba de toda la canción. Y me di cuenta que era algo que el Señor me estaba dando. ¿Y será para que ese tiempo? Ese viejito eras tú? No sé si era yo. No sé si era yo, si era Jesús, no sé quién era. Pero lo que me impactó tanto fue ese sentir de verlo tan real y tan palpable al mismo tiempo, decir, fue un sueño, pero al mismo tiempo, bueno, se convirtió en una canción. Qué tremendo, qué tremendo. Si un día Lucas no puede servir a Dios cantando y no puede servir a Dios predicando, ¿cómo le servirías a Dios? Y yo trataría de amarlo sin medidas, con cualquier cosa que se me venga a la mano. Creo que yo soy una persona que no puede estar quieto. Claro. Entonces, en todo este tiempo, quizá muchos conocen la faceta de que canto, que toco y predico, pero también trato de ser una extensión de amor en todo lo que soy. Bueno, con mi familia construimos una cafetería. También construimos una panadería, y eso lo hicimos todo con nuestra mano, no le pagamos a nadie para hacerlo. Y fue algo. De obrero ahí. Exacto, y estaba de obrero, y en ese momento, cómo construir
con nuestras manos un lugar de reposo para Dios, independientemente que tiene otro formato, tiene un formato de cafetería, tiene formato de panadería, y al mismo tiempo terminar de armarlo y que eso avance y terminar regalándolo. Y todo eso es hermoso. Creo que lo haría de esa manera. ¿Cómo seguir amando a Dios sin medida, independientemente lo que hago hoy, que es cantar y es Se te viene predicar? bien entonces construir. Construir. Ya sabes pintar paredes, levantar muros, Exacto. Poner sabes ese tipo de cerámico, trabajo. exacto. Yo creo que eso no es para todos. Ujú. Sí, es realmente en muchos sentidos un arte también. Ujú. Entonces es una muy buena faceta que se puede explotar también, ¿no? Exacto, es verdad, es Qué verdad. tremendo. Eso está muy poderoso. Amigo, y en cuanto al sacerdocio, Ujú. ¿verdad? Estamos en un tiempo donde se habla mucho del sacerdocio de los creyentes, Ujú. y no solamente se habla, obviamente es bíblico. ¿Cómo ves el rol del hombre que ya tiene una familia para poder ejercer ese sacerdocio de una manera adecuada? ¿Y cómo ves el desarrollo de un hombre que quiere tener una familia, que no tiene una familia y que anhela realmente tener una familia? Pues yo creo que todos en algún momento ya decimos, bueno, ya es hora de casarme, ya es hora de ver mis hijos, ya es hora de tener mi propia descendencia. ¿Cómo debería ser ese desarrollo quizás de manera práctica en un cristiano que nos esté escuchando o viendo? Mirá, yo creo que algo principal del sacerdocio de todos los santos, de todos los creyentes, como quieran llamarle, creo que el mayor labor es como Adán en el jardín del Edén. Dios puso a Adán y a Eva en el jardín para labrarlo y cuidarlo. Creo que para tener una familia necesitamos trabajar. Pero no este tipo de trabajo de que voy a una oficina, cumplo mi horario de trabajo. No es tener un buen trabajo. Exacto. No se trata de que para vos casarte necesitas tener un buen trabajo, necesitas tener esto, No. El trabajar en Dios es, tengo que hacerme responsable con relación a lo que Él me está pidiendo en este tiempo. Entonces, la responsabilidad de trabajar en uno mismo para mí es primordial, porque eso va a evitar las grietas cuando yo forme mi familia. Entonces, a nivel hombre de la casa, yo creo que algo que hay que subsanar es cómo trabajamos un nivel de santidad profunda antes de llegar a unirme a una mujer para no corromper a la mujer en mi vida de perversión. Creo que eso es algo fundamental. Yo en mi vida tuve que dejar muchísimas cosas, pero creo que lo que nosotros no tratamos hoy, en algún momento va a aparecer nuevamente en la historia y lo vamos a tener que tratar y lo vamos a tener que resolver. Yo me acuerdo, voy a contar una intimidad, nunca lo conté esto, pero me acuerdo que yo tenía unos 17 años. Y en esos 17 años mis papás tenían una empresa de limpieza. Y tenía un montón de empresas donde ellos brindaban su servicio y yo trabajaba para ellos. Y todas las noches yo hacía una limpieza en una empresa y donde mis papás después me pagaban por el trabajo que hacía, y era un trabajo muy simple, era pasar la aspiradora, limpiar los muebles, todo. Pero yo venía con un trasfondo muy, muy fuerte de que yo consumía full pornografía. Entonces estaba tan enfermo que en realidad yo limpiaba todas las oficinas, todo, y me metía en una computadora a consumir pornografía después de haber terminado mi trabajo. Era un tipo responsable, por lo menos. Muy bien. Era un tipo responsable, pero también era un desastre en mi vida. Era como empleadas el resto del tiempo. Exacto. Entonces, ¿pero qué es lo que empezó a pasar, Will? Yo no me di cuenta dónde me estaba metiendo. Y creo que
el mayor nivel de confesión, cuando nosotros lo postergamos, el mismo pecado nos pone en vergüenza. Entiendo. Entonces, tuve millones de veces para confesarle a mis papás lo que yo estaba haciendo, pero no lo hacía porque en realidad se había convertido en un hábito dentro de mi trabajo. Entonces, O sea, el pecado se había normalizado. se había normalizado. Así como yo iba a limpiar, lo mismo hacía con lo otro. Entonces, para hacer la historia larga, corta, ¿qué es lo que pasó? Un día llaman de la empresa a la casa de mis papás. Y llaman diciéndole de que todas las computadoras, escucha, todas las computadoras de la empresa estaban con virus. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque yo no me di cuenta de que todas las veces que me estaba metiendo, no me estaba metiendo en cualquier computadora, sino que yo me estaba metiendo en el server general de la empresa, donde de ahí iba para todas las computadoras. Entonces, para hacer la historia más corta, mi mamá no lo podía creer. Mi mamá escucha y le dice, sí. Porque ellos detectaron que era en el tiempo de limpieza. Exacto. Porque todos los accesos eran a esa hora que yo estaba limpiando. Entonces mi mamá no lo podía creer. Y cuando me llama mi mamá, me dice, ¿qué hiciste? Dice, nos van a sacar el trabajo. Era como, el pecado es tan dulce cuando uno lo prueba, pero no sabe que tanto dulce te puede hacer daño. Y que no solamente te va a dañar a vos, sino que daña todo lo que vos sos y todo lo que vos representás. Will, por una tontería yo estaba poniendo en juego un montón de cosas. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque una tontería a nivel individual, la podemos resolver. Y eres afectado y te va a doler. Claro. Pero cuando entras en un mayor compromiso de liderazgo, donde cualquier cosa que vos hagas se va a ver perjudicado tu esposa y tus hijos, es donde entra un mayor nivel de responsabilidad. Entonces, ¿por qué estoy explicando todo esto? Porque en realidad yo necesité esa exposición, porque si no, nunca iba a dejar eso. Entonces, ¿qué pasó? Más corta la historia. No, está buenísima la historia. Mi mamá me dice, ¿qué hiciste? Dice, ahora, yo dije, me siento invadido por mi error. Y vos decís, listo, se terminó ahí, listo, se terminó. Mi mamá me reta y dice, no terminó ahí. Mi mamá me dijo, vas a ir a hablar con la empresa. Yo no podía creer, Will. Yo me acuerdo hasta el día de hoy y digo, ¿qué tengo que ir para allá? Sí, vas a ir y vas a dar la cara y vas a decir lo que hiciste delante de los directores de la empresa. Y dije, Wow. ¡no! Pero bueno, tomé coraje. Quedaba muy lejos. Me fui caminando, Will. Todos los días me iba en colectivo porque quedaba muy lejos. Ese día me fui caminando. No querías llegar. No quería llegar. Y en el camino, creo que la opresión del pecado es tan fuerte que en el camino tomé un montón de decisiones. Me quería matar. No, dije, me tiro en, no sé, me tiro en la calle ahí, que me atropelle un auto, un colectivo, no sé. Pero, y ahí entraba en razón, digo, no puedo hacer eso. Y un montón de cosas que ese camino fue un camino de batallar conmigo mismo. Y con el pecado, que en realidad el pecado me estaba acusando. Yo no sé si todos lo hablarían así, pero era una guerra espiritual la que se estaba librando ahí. Literalmente estaba en juego tu vida, tu propósito, sí, lo que ibas a hacer, la familia que ibas a concebir. Y todo eso en la cabeza, imagínate. Hasta que llegué a la puerta del lugar y no quería entrar. Y tomé
otro paso más de coraje. Y entré y toqué la puerta. Y cuando vi era como ver de frente al acusador. Pero en realidad no porque la persona era mala, sino porque mi propia decisión de amar el pecado me había condenado. Entonces la miré a los ojos y le dije, perdón, creo que tengo un problema. Le dije, pero mis papás no tienen nada que ver en esto. Y yo les pido por favor que no los metan en este error mío. Yo no voy a aparecer nunca más acá. Pero por favor les pido perdón. Perdónenme por lo que hice. Creo que no tomé conciencia de lo que estaba haciendo. Y la mujer me miró y me dijo, anda, no te preocupes. Para hacer la historia corta, cuando salí de ese lugar me sentí culpado, pero al mismo tiempo me sentí libre. Era como una mezcla de dos cosas tan fuerte, porque me sentía libre porque listo, ya está. Lo que tenía que hacer, lo que me había pedido mi mamá, lo había hecho. Pero había un peso de culpa porque, en realidad, ¿por qué llegué hasta ahí? Esa era la pregunta. Y creo que en la construcción de una familia y de una casa, las decisiones son importantes. Entonces, hoy quizás estás soltero y estás tomando y querés tomar una decisión de quizás formar una familia. Entonces, ¿cuáles son las cosas que necesitas librarte para poder tomar pasos responsables? Creo que se trata de eso, porque en realidad, les soy sincero, no soy el mejor papá, no soy el mejor esposo, estoy lleno de errores por dentro, por fuera, pero me esfuerzo todos los días para ser el mejor esposo, para ser el mejor padre, para ser lo mejor que Dios espera de mí. Obvio que me equivoco, fallo un montón de veces, pero hay algo que aprendí en todo ese desarrollo, es que cada vez que haya oportunidad de confesar, no la pierdas. Porque hoy puede ser una oportunidad para que una puerta de libertad se abra. Y eso para mí fue vital. Y eso me llevó a transcurrir en una vida de ser un buen cuidador del jardín. Pero también saber trabajarlo, saber labrar, que es el trabajo del sacerdocio. Entonces, ¿cómo cuido a mi familia? Y sí, empezando por mí. Porque yo no voy a poder cuidar a mi familia si yo no me cuido a mí mismo. Entonces, el cuidarme a mí va a ser el reflejo de cómo yo los voy a cuidar a ellos. Y creo que de eso se trata. Obvio que nuestra prioridad es que Dios sea el centro de nuestro hogar y que Él esté por sobre todas las cosas siempre presente. Pero hay un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Está increíble eso. Yo inicié mi servicio al Señor pastoreando jóvenes. Entonces, en el ejercicio de pastorear jóvenes, no solo mis luchas, las luchas de muchos de los que están en juventud, tienen que ver con estos asuntos, tiene que ver con temas de pornografía y todo esto es algo muy, muy explícito y creo que hoy por hoy es más fácil todavía. En esa época que tú cuentas, era muy difícil conectarse y tener acceso. Difícil. Obviamente tú tenías una gran oportunidad ahí, pero hoy en día cualquier lugar, cualquier momento, cualquier espacio, porque el pecado está al alcance de todos. Uh-huh. Y claro, yo he visto tanta gente con estas cargas que no logran avanzar en su vida espiritual, porque yo me imagino que ahí empezó un proceso no solo de confesión, sino de liberación, y me imagino que en casa empezaron a velarte en ese sentido, para cuidarte, ¿verdad? Sí, me empezaron a llenar de preguntas, en realidad. Claro. Porque es como que de la noche a la mañana descubrieron algo que no sabían. Algo que no sabían. Entonces, ¿cuál es? Porque hay tantos procesos hoy en día y lo voy a decir así, la religión se hace experta en hacer manuales de procesos para salir de, pero quisiera que de una manera práctica
el primer paso es confesarte, Ajá. ese ha sido explícito. ¿Qué otro camino hace parte del proceso para experimentar una verdadera libertad? Yo creo que primero es buscar un ambiente de amor, de gracia y de misericordia. Porque en el desarrollo te vas a caer otra vez. Entonces, ¿por qué es importante buscar un lugar de amor, de gracia y de misericordia? Para que en medio de la culpa vos te sigas sintiendo amado. En medio de la culpa, te bastes de su gracia y no de la tuya. Y al mismo tiempo misericordia. Que te laves con misericordia. Porque si no nos lavamos con misericordia, la culpa nos va a dejar en el piso todo el tiempo y no nos va a sacar de ahí. Al contrario, nos vamos a seguir arrastrando en el pecado. Creo que el problema no es la caída, sino el problema es seguir arrastrándonos en el pecado. Entonces, ¿por qué busco un ambiente de amor, de gracia y de misericordia? Porque ellos son los que me van a volver a levantar. Ellos son los que me van a volver a limpiar. ¿Y cómo lo busco ese ambiente de gracia y misericordia? Con personas que sean confiables de mi corazón. Entonces, si es tu papá, busca a tu papá. Si es tu líder, busca a tu líder. Si es tu pastor, busca a tu pastor. Pero busca personas... Un amigo maduro. Exacto. Del Señor. Busca personas que te levanten. Y no que te opriman diciendo, no, pero otra vez te caíste. Sino, no, vamos de vuelta. Dale, vamos a volver a intentarlo. Volvemos a orar. Exacto, dale. Oramos por él, volvemos a caminar, vamos a salir de ahí y un poco rendir cuentas. Sí, creo que eso es lo importante. Ese es como el tercer paso. Muy bien. Que el tercer paso yo siempre lo tomo de esta manera. ¿Cómo levantar muros? ¿Por qué? Porque la palabra es muy fiel de que en realidad, por más que vencimos al pecado, el pecado no se va a dar por vencido. Claro. Por eso el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, no dice que en algún momento se va. En realidad, el pecado, dice la palabra, que te está asediando todo el tiempo. El pecado te va a asediar toda tu vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús regrese y extermine la era de pecado para siempre. Pero hasta que eso no suceda, el pecado va a estar dando vueltas todo el tiempo. Y vos decís, no, pero yo ya lo tengo resuelto. Ahí. Es ahí donde vos le abriste la puerta para que el pecado que te estaba asediando, bajar la guardia. Exacto, que andaba como un león rugiente, ¡boom!, te vuelve a afectar. Entonces, por eso el tercer punto es, levanto muros. ¿Por qué? Levanto muros con centinelas que estén vigilando todo el tiempo que el pecado no me afecte. Entonces, ¿de qué manera levanto muros? Con mis confesiones. Levanto muros, confesando. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta en el desarrollo del estar construyendo el muro, ¿qué compromiso hay conmigo mismo, pero qué compromiso hay con vos? Entonces, por ejemplo, yo soy el que pequé. Vamos a dar un ejemplo, Will. Yo soy el que pequé y vengo por primera vez a confesarte. Vos sos mi amigo del corazón y te digo, fallé en esto y aquello. Bueno, vos me ayudás, listo. Ponemos el primer pilar. ¿Sí? Confesión. Abro el corazón dentro de un amor de gracia y de misericordia, pum, y levanto el primer pilar. Buenísimo. Pasa el tiempo, pum, Will, volví a caer. Bueno, aseguramos un poquito más el pilar. Tercer paso. Pero si yo no te amo a vos y no me amo a mí mismo, la confesión se va a hacer una práctica sin efecto. Religiosa. Exacto. Entonces yo voy a Will porque en realidad encontré un lugar seguro que no me va a condenar. Para no cargar con esto solo. Exacto. Y me libero de la culpa. Pero ¿cuál es el tema de yo solamente confesarlo? Es que en realidad no hay efecto en la transformación de mi vida. Pero cuando yo lo confieso y camino con frutos dignos de mi confesión, frutos dignos de arrepentimiento, el muro se va solidificando. A mí me duele decirle a Will que fallé nuevamente. Claro.
Entonces, la próxima vez que quiera agarrar esto, lo voy a pensar 5 veces más. ¿Por qué? Porque voy a tener que pensar en que voy a tener que transitar de vuelta ese camino. El proceso vuelve y empieza. Por más de que Will me ame, por más de que Will tenga misericordia, ¿sí? Y volví a fallar. ¿Fallé con quién? Fallé conmigo mismo, pero le fallé a Will también. ¿Se entiende? Claro. Entonces, los frutos dignos de arrepentimiento me hacen detectar de que cuando yo voy a buscar el pecado, no, eso no tengo que hacer. Entonces el muro se empieza a construir más sólido. ¿Por qué? Porque en realidad todo el tiempo eso me va a estar asediando. Entonces levanto muros, pero al mismo tiempo pongo centinelas. Orá por mí. Por más de que yo ya lo tengo resuelto. Orá por mí. Todo el tiempo. Por eso la oración de los unos a los otros es mucho más poderosa que estar orando por cosas puntuales, sino por el desarrollo de todo lo que nosotros estamos haciendo. Por eso creo que es importante la oración, que no se mide solamente, Will, orá cuando yo te pido. No. Mi compromiso es orar siempre, para que tu fe no falle todo el tiempo. Para que no caigas en tentación. Para que seas librado del mal, para que realmente puedas llegar a ser lo que Dios espera de ti. Entonces, la oración empieza a tener otro fundamento en nuestras vidas. Entonces ya es nuestra arma de guerra, sí, pero es nuestra arma de protección también. Y ya que estás hablando de oración, ¿se podría decir que la oración es como tu máxima carga? Porque sé que tenemos este despertar al entendimiento de preparar el camino. Y la oración está obviamente muy alineada a todo esto. ¿Pudiera ser que esa es tu carga más fuerte? Yo creo que es una de las cargas. La segunda carga, la oración es una carga muy fuerte que tengo de que Dios nos lleve a un mayor nivel de responsabilidad en una conversación seria con Él. Entonces, que no solamente usemos la oración como una conversación de pasillo, sino usemos una conversación como una mesa, como este podcast. Claro. Donde podemos abrir el corazón y decir, Señor, quiero descubrir cuáles son los afectos de tu corazón, porque yo quiero entrar ahí, en esas dimensiones. Pero si yo no paro en ningún momento para orar. Entonces eso sí está siendo una carga. Y cómo desenvolver una cultura de oración y no un movimiento de oración, sino una iglesia que ora constantemente, todos los días, independientemente si va a un auditorio o no va a un auditorio. Claro. Pero al mismo tiempo la carga de ver una generación que habla la verdad y vive la verdad 24 horas, los 7 días de la semana. Porque creo que lo único que va a solventar nuestras vidas es personas que hablaron verdades, pero que la pudieron solventar con su vida. ¿De qué me sirve, Will, ser el mejor predicador, pero yo no lo puedo sostener con mi vida? Entonces siempre yo hablo con los chicos, les digo, me encanta la teología, me encanta todo lo que vos sabés, pero si yo no lo puedo ver en tu esposa, no lo puedo ver en tus hijos, no lo puedo ver en tu vida, no lo puedo ver en tu trabajo, y en realidad no me sirve. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo esto, por más de que la palabra es verdad, y siempre va a ser la verdad, pero si yo no lo puedo vivir, en mi vida se vuelve una mentira. ¿Pero por qué? ¿Porque la palabra dejó de ser verdad? No, porque yo no lo puedo vivir. Y en mi vida se convirtió en una mentira. No tiene que ver con Dios, sino que tiene que ver que el estatus de la verdad que yo quise vivir, la prediqué, pero no la pude vivir. Entonces ahí donde va en juego. Y esa es mi segunda carga. Que haya una coherencia de lo que somos como hijos de Dios, como Exacto. cristianos. No solamente en palabra o en imagen, sino en testimonio, en que seamos un verdadero reflejo, porque hablamos verdad. Estoy repitiendo solo para hacer entendidos, dale. ¿no? Eso es. Hablamos verdad y nuestras acciones son reflejo de lo que creemos. Exacto. Y es real eso. Y eso tiene que ver con la madurez de los santos también, ¿no?
que no solo el sacerdocio como algo que ejercemos, sino la madurez de cada uno de nosotros. Al fin y al cabo, siempre digo lo mismo. Todos al final de la historia vamos a tener una conversación con Él. Y Jesús dijo, van a venir y van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, milagro, esto, Hey, muchos hicieron en su nombre. Pero lo que va a pesar Jesús en esa balanza es, ¿te conozco o no te conozco? Y vos vas a decir, pero pará, en realidad perdí toda mi vida en un desarrollo de hacer cosas para Dios, pero en el final de la historia Él me va a decir, ¿te conozco o no te conozco? Es más fácil. Exacto. ¿Por qué? Porque en realidad la conversación final, Jesús quiere gobernar con personas que conocen, no con personas que hicieron cosas buenas. Entonces mi mayor carga es esa, es una vida de intimidad a través de la oración, conversaciones que nos lleven a una oración deleitosa, una vida de coherencia, que hablemos la verdad y vivamos la verdad. ¿Para qué? Para que al fin de los tiempos nuestra fe no falle. Porque lo que nos va a sostener en el momento de la gran apostasía es saber quién Él es a través de la oración. Claro. Es ahí donde vamos a poder saber discernir. Este es voz de Dios. Este no es voz de Dios. Porque en realidad lo que Él está diciendo, es similar, la voz esa es similar Suena a la bien, que yo escucho suena todos bien. los días. Uh-huh. Es lo que nos va a poder librar de la apostasía. El hablar la coherencia, hablar la verdad y vivir la verdad, eso nos va a dar un buen termómetro en el fin de los tiempos. Pero al mismo tiempo no nos va a hacer dudar de nuestra fe. Entonces creo que esas son las tres cargas que tengo en este tiempo. Habla mucho de la Agenda 2030, ¿verdad? Es algo que se ha hecho muy común, muy popular, muy viral, pero creemos que Dios tiene su propia agenda. ¿Cómo visualizas el desarrollo de la iglesia local? Sé que vas por muchas partes del mundo, te expones a muchos ambientes y a muchos tipos de iglesia, pero si pudiéramos condensar todo en lo que el corazón de Dios quiere hacer a través de la iglesia local en los próximos 7 años promedio que estamos entrando, ¿qué dirías tú que es lo que hay que tener más atención, poner más cuidado, trabajar arduamente? Creo que hay algo que está sucediendo y tiene que ver con lo que Jesús dijo en Mateo 24-25. Creo que en todo este tiempo hay mucho trigo que está creciendo y eso nos tiene que alegrar. Nos tiene que alegrar porque hay una intensidad de la gloria de Dios como jamás hemos visto. Pero también hay un gran despertar por ver a Jesús regresar. Y en toda la historia, creo que desde la iglesia primitiva hasta los días de hoy hubo un gran hueco en el medio que se dejó de anhelar el regreso de Jesucristo. Y la historia de la Biblia, el tiempo de los apóstoles dice que era un tiempo de tanta veracidad, pero de tanto amor y de tanta devoción, que desde el momento que vieron a Jesús ascender a los cielos, ellos pensaban que venía el otro día. Y ellos vivían todos sus días como si Jesús, en cualquier momento, así como lo vieron subir, iba a descender, porque en realidad no era un invento. No. Porque el momento que lo vieron subir... O sea, ya lo más difícil había pasado. Exacto, la ascensión la vieron y vos decís... Imagínate. Y en el momento que quedaron mirando para arriba, se le aparecieron los ángeles y le dijeron, mira, así como lo vieron subir, así va a volver. Entonces había algo en su corazón, decir, tenemos una palabra. Entonces caminaban en pos de esa palabra y vivían con amor y devoción todo el tiempo a un nivel high. Que los tipos no querían otra cosa que no sea Jesús regresando. Creo que el mismo sentir que hubo en los apóstoles estamos teniendo en esta época. Bien, me gusta. Y eso va
a estar siendo incrementado a partir del decorrer de los años, pero no solamente en algunos, sino que lo percibes que va a ser global. Creo que va la a ser... iglesia de Cristo globalmente va a volverse a encender con la esperanza de su regreso. Al mismo tiempo vamos a ver mucha gloria de Dios en la tierra, pero también está creciendo la cizaña. Claro. Esa es la mala noticia. Pero ¿por qué empecé hablando del trigo? Porque en realidad la cizaña va a ser zarandeada en el momento correcto. Obvio que pongo mi visión en el trigo porque ese es nuestro objetivo, si no la cizaña va a tomar mucha parte de nuestro tiempo. Y creo que en realidad necesitamos ser sobrios en esta generación para no ser contaminados con la cizaña y consumir la cizaña. Sino es cómo esperar el tiempo cierto, que todo sea cortado para que venga una zaranda y que lo puro prevalezca. Creo que en ese tiempo es el que estamos, Will, y necesitamos preparar a una iglesia para que pueda convivir, en realidad, convivir con esas dos tensiones. Trigo, gloria de Dios, milagros, prodigios, maravillas, un grande avance del evangelio, presencia, mucha conversión de personas, pero también tribulación, muchas muertes, mucha apostasía en medio de nosotros, falsos dioses levantándose, confusión, guerra, pestes, plagas, claro. Y creo que en esas tensiones es donde nosotros más necesitamos estar sobrios en esta generación para poder, como en los tiempos de Noé, construir una gran arca. ¿Cómo en medio de la apostasía y en medio de la tribulación construimos arcas que preserven a familias, que preserven la gloria de Dios para todo lo que viene? Creo que... No, tremendo. Esto se fue profundo. Fuimos al hueso. Profundo. Y en esos últimos minutos, antes de despedirnos, entonces quiero soltar un poquito el ambiente, ¿verdad? Porque esto estuvo, la verdad, suerte de discipulado, ¿no? Alto discipulado hoy en el podcast. ¿Sabías que ibas a tener tantos hijos? No. Siempre quise. Era un anhelo. Era un anhelo, pero nunca creí que iba a llegar a serlo. Pero sí, con Silvi siempre quisimos tener muchos hijos. Ella, imagínate, ella nació en un hogar de ella y su hermano, y que se llevan 6 años de diferencia, y ella siempre anheló una familia numerosa, y bueno, se encontró conmigo, que mi familia ya era numerosa. Y siempre nuestras conversaciones eran: queremos tener muchos hijos. Wow. Queríamos tener 4 y bueno, y nos fuimos a 6. Pero disfrutamos muchísimo ver el desarrollo de nuestra familia. Pero siempre en ese sentido. No sabíamos que... El Señor superó las expectativas. No, seguramente. ¿Cuál es de las canciones que el Señor te ha dado tu canción favorita? Son como mis hijos, las canciones. Bueno, la favorita de este tiempo, por lo menos. Mira, cuando le pregunté a Marcos, creo que me dijo una canción tuya. ¿Ah, sí? Entonces le dije, no, dame una canción tuya. Y luego me dijo Deseable. Entonces le dije, bueno, puede cambiar. Puede ser que yo, porque amo la música también, las adoraciones. Y muchas veces mi favorita de hoy no es la misma de hace un año. Pero pues puede ser cuál de hoy. ¿Cuál puede ser? Mira, por eso yo siempre digo, las canciones son como mis hijos. No tengo una canción favorita porque cada una marcó una temporada de nuestras vidas, y siempre que las recordamos es, ¿te acordás la túnica de José? Ajá. La túnica de José estaba bordada con colores, y cada color significaba una historia de la casa de Jacob. Y creo que
Mis canciones son como esa túnica de colores. Cada color fue para una temporada de la familia Consley y también que fue adornando las naciones. Claro. No esperaba hacerlo eso, ¿viste? Pero creo si tengo que decir una canción, creo que la canción de este tiempo se llama Eternidad. Sí. Se llama Toda mi fe. Y es esa que dice: y toda mi fe está puesta en ti, Cristo, y lo que hoy somos es por ti, dador de vida eterna, amamos hacer tu voluntad, Cristo, estás en mí y yo en ti. Creo que esa canción creo que representa mucho nuestra casa, que en todas las temporadas, todo lo que hemos pasado, cosas buenas, cosas malas, en las sonrisas, en las lágrimas, creo que siempre le dijimos al Señor: hey, Señor, vos sabés que tenés todo de nosotros. Y es como decir, esa canción es decirle al Señor: hey, vos tenés mi sí para siempre. Y si hemos llegado hasta aquí, hey, fue porque vos lo quisiste. Pero creo que lo que nos trajo hasta acá fue las decisiones. Fue esas decisiones de decir: hey, sí, dale, vamos. Hey, hay que renunciar de vuelta. Dale, vamos, renuncio. Hey, pero con esa gratitud de vaciarnos, así como dice la canción. Hey, de lo que abunda en el corazón voy a hablar porque estoy lleno de él y quiero hablar de él. Pero no voy a perder la oportunidad de todo el tiempo vaciarme de mí mismo y entrar en su voluntad todos los días. Sí, hey, ¿qué más hay que vaciar? ¿Qué más hay que dejar? ¿Qué más hay que arrancar de nuestra vida? No porque es una vida trágica, decir, y otra vez tengo que arrancar, sino decir: hey, quiero conocer a Cristo. ¿Y qué hay que hacer para eso? Bueno, tenés que dejar esto. Bueno, dale, lo arrancamos, nos vaciamos esto, porque mi objetivo es ganar a Cristo. Y eso resume un poco nuestra historia. Si Dios no entra en tu camino, a lo mejor hubiera jugado con Messi tú y hubieras sido campeón. Tienes como la edad, ¿no? Tengo la edad. Sí, no sé si hubiera jugado. Yo creo que hubiera jugado con Carlitos, Carlitos Tevez. Esa es más la línea, ¿no? Exacto. En tu servicio a la iglesia. Sí. Cara o sello. Uh-huh. Si tienes que escoger, ¿ministrar la alabanza o predicar? Wow, qué complicado. En la iglesia local, y creo que a mí me gustan las dos. Yo sé, sí, por eso te puse complicado. Me gustan las dos y no sé, creo que lo que no sé, a mí me gustan mucho las dos cosas. Justo me pusiste yo sé. Una encrucijada. Por eso no te dije en intimidad, porque si yo te digo en intimidad, adorar a Dios o leer la palabra, por ahí me resuelves, pero en tu servicio en la iglesia. En mi servicio en la iglesia. Y me gustan las dos, pero si tengo que elegir una, y bueno, elijo la adoración, porque a través de la adoración yo también puedo predicar. Total, exacto. Total. Porque creo que cada espontáneo es la palabra cantada. Sí. Y sabes que solamente para contarte algo, que ahora viajamos a Honduras y me encontré con un chico de México y él está discipulando a un nuevo convertido. Me dice: Lucas, te tengo que contar algo, me dice. Dice: estoy siguiendo una persona que se convirtió, dice, con tu canción. Y le digo: ¿pero cómo? Dice: es una persona, él me contó el testimonio. Dice: búscalo a Lucas Consley porque a través de él yo acepté al Señor. Dice que un día estaba escuchando una canción. Él nunca había ido a la iglesia, no era cristiano. Y el primer contacto que tuvo fue con una canción mía
dice que a través de la canción Jesús se le presentó como Señor y Salvador y él se puso de rodillas y le dijo, Jesús, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Así, espontáneamente. Entonces, Una predica. Exacto. Por eso dije, wow, nunca había escuchado, porque siempre escuché de que el Señor los volvió esto, Ajá. pero que Jesús se le haya manifestado así solamente y que Él diga, Señor, te acepto como Señor y Salvador de mi vida, no, una locura. El Lucas Consley alguna vez tuvo que luchar con todo el tema de ser artista y todo eso, porque quienes te conocemos Ajá. no vemos nada de Ajá. eso, pero quiero saber si alguna vez como que tú dijiste, bueno, quiero grabar muchos álbumes y ser famoso y me voy a ganar, voy a ganar un Grammy, Un Grammy, y todas esas cosas. ¿Alguna vez ese Lucas artístico existió y murió o eso ni alcanzó a nacer? No, gracias a Dios, creo que nunca fui afectado por eso. ¿Pero por qué? Por el contraste, porque yo nunca quise hacer esto. Claro. Entonces creo que también fue como algo que me preservó. Ahora vos me decís, che, ¿te hubiera gustado ser jugador de fútbol? Claro. A mí me hubiera encantado jugar al fútbol, vivir de eso. Claro. Yo lo anhelé con todo mi corazón, entrené para hacerlo, pero la música no. Yo me encontré con eso. Entonces me encontré con su voluntad. En realidad yo no me encontré con el placer de cantar. Yo me encontré con, Señor, esto es lo que preparaste para mí, bueno, y dale, vamos. No te voy a cuestionar, sino, te voy a obedecer. Y en el desarrollo, fui descubriendo un montón de cosas, pero grabar un disco, ¿no? Hasta el día de hoy, Will, yo pienso en esto, que grabar un disco es un problema. ¿Pero por qué? Es un problema porque lleva trabajo. Es que no grabas mucho. No, Lucas Consley no graba mucho. Y lleva todo un trabajo, lleva toda una logística, lleva a organizar todo un equipo, lleva a practicar canciones, lleva muchos recursos grabar canciones. Sí. Entonces, cada vez que Dios me pide que grabe algo, yo digo, Señor, bueno, ahora ayúdame, porque para mí es todo un descontrol, porque no es algo que yo siempre quise hacer. Entonces, gracias a Dios veo que fue como que Dios me preservó en ese asunto. Y nunca me tiró el decir de ser famoso, estar en una plataforma, ganarme un premio por lo que hago, no. Por jugar al fútbol sí, pero por cantar no. Más había sueños allí que realmente en esto. Por eso creo que gracias a Dios fue una bendición para mi vida, no anhelar eso. Obvio que hay algunas cosas que sí yo trato de cuidar mi corazón para que es como decía recién, los muros. No, yo ya esto lo tengo resuelto. No, claro. Gracias a Dios me preservó de esa manera, pero también, trabajo todo el tiempo para que eso no me contagie y no me afecte. Entonces me alejo de esos lugares. ¿Y musicalmente hubo algún tipo de preparación o todo fue regalo de Dios, empírico? ¿O si hubo un tiempo de preparación de alguna manera? Fue yo lo considero, no sé, con mi voz fue un regalo de Dios. Un regalo de Dios pleno. Tu técnica, todo lo fue dado por él. Exacto, fue dado por él. Muchas cosas de las que yo hago, yo no sé cómo las hago. Ni cómo se llama lo que estás haciendo. Y son naturales. Pero en el proceso de Dios haberme metido en una compañía de profetas músicos, yo fui aprendiendo, porque creo que así como dice la palabra, que todos estaban profetizando y todo estaba cantando, y el que entraba empezaba a profetizar, es una consecuencia del ambiente. Creo que en el desarrollo del camino con los chicos fui aprendiendo un montón de cosas que no sabía. Y le doy gracias a Dios por Dios haberme metido junto con los chicos. Y eso es para mí una honra caminar con ellos. Y fui aprendiendo un montón de cosas. Lucas, gracias. No, un placer. Gracias. Es para mí de mucho gusto poder compartir contigo, sentarnos a la mesa, hablar de tu encuentro con Dios y cómo el Señor se ha manifestado en tu vida y cómo sabemos cómo el Señor también te ha utilizado en la vida de muchas otras personas. Así que valoro este tiempo que estuviste con nosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima, Lucas. Chao, chao. Chao.